Visiones del contexto del módulo 3. Ya hemos pasado por dos de las tres dimensiones de relación de algunas ideas del contexto. La primera dimensión estuvo vinculada en la relación de ideas sociales y económicas desde la lectura La sociedad de consumo de Baudrillard. Algunos de los conceptos que surgieron en esta dimensión fueron estatus, sistemas de producción, deseo, adiestramiento de consumo, goce, movilidad de necesidades, capitalismo competitivo, canal jerárquico y canal invertido, entre otros. La segunda dimensión estuvo conectada a las ideas sociales y políticas dentro de escenarios de interculturalidad. Se tomó como base las lecturas de Lipovetsky en La estetización del mundo, capítulo El mundo del diseño, y García Canclini en La globalización imaginada, capítulo Mercado e interculturalidad, América Latina. En especial se estudió la relación de estos escenarios, donde las decisiones que se toman comprometen las acciones del diseñador, quien es a su vez consumidor y ciudadano. Algunos de los conceptos que se manejaron en esta dimensión fueron globalización, glocalización, hibridación e interculturalidad, pluralismo ecléctico, capitalismo hipercomercial, estetización, diseño emocional, diseño duradero, entre otros. La tercera dimensión relaciona ideas del contexto económico y político de la sociedad actual, con la lectura de Bauman, La gran separación, segunda fase, capítulo que se encuentra en La sociedad sitiada, y el documental de Doctrina del Shock de Naomi Klein. ¿Pero quién es Zygmunt Bauman? De origen judío, nació en Polonia en 1925 y muere en Inglaterra a principios de este año. Fue sociólogo y filósofo. Su obra es extensa y nos habla de la modernidad y posmodernidad, buscando siempre comprender la sociedad actual. Creó el concepto de modernidad líquida, dando a entender que vivimos en un mundo inestable y carente de valores. Bajo este concepto están los libros Modernidad líquida, Amor líquido, Vida líquida, Miedo líquido, Tiempos líquidos y Arte líquido. El libro Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global, nos habla de un mundo asediado por la incertidumbre y la inseguridad que vive la sociedad moderna. Por ello, estamos abocados a tener que construir una adentro para huir de una afuera. Esta obra inspiró la película Soy Leyenda. Sobre esta línea también están Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil, La sociedad sitiada, Confianza y temor en la ciudad, tema que abordaremos en esta dimensión. Al igual que Lipovetsky, Bauman reflexiona sobre la sociedad de consumo en vida del consumo. Naomi Klein nace en Canadá en 1970. Es periodista e investigadora. Se interesa en temas vinculados a movimientos antiglobales y socialismo democrático. Escribe a partir de sus investigaciones. No Logo es un libro que habla del poder de las marcas y su influencia sobre los estilos de vida y las formas de trabajo que hay detrás de ellas. Vallas y Ventanas es una reflexión de su participación en movimientos de resistencia en el mundo actual, protestas callejeras que arrastran a miles de jóvenes, actividades subversivas a través de los nuevos medios de comunicación, movimientos que ocultan una enorme fuerza tras una economía globalizada. El libro La doctrina del shock, del que ustedes van a ver un documental para entender el modelo económico neoliberal, sostiene que las políticas económicas impulsadas por Milton Friedman han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado, no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares. Su última publicación, Esto lo cambia todo, nos invita a abandonar el modelo neoliberal frente a los cambios que se están dando en la naturaleza. En el documental La doctrina del shock, ustedes se relacionarán con conceptos vinculados al capitalismo salvaje, capitalismo del desastre para los negocios, el shock de la guerra, el shock de la represión, la economía del miedo, siendo este último uno de los escenarios que se encuentra vinculada a la lectura de Bauman. Miremos a grandes rasgos de qué se trata el modelo económico neoliberal. El neoliberalismo plantea que se deje en manos de las empresas privadas el mayor número de actividades económicas posible, tal como lo venía haciendo antes de la aparición del modelo de Estado de bienestar. Con la reducción y limitación del Estado, es el sector privado el encargado de generar la riqueza, por lo tanto es necesario modificar algunas de las dinámicas que se tenían en el modelo anterior o estado de bienestar. Estas son algunas de las dinámicas que se dan en este modelo. Es necesario controlar el gasto público,
Esto lleva a aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. En otras palabras, el Estado le pega duro a los consumidores y le da pasito al sector privado. También proponen eliminar regímenes especiales hacia la población. De esta manera se puede disminuir el gasto público. Un ejemplo de ello es garantizar la educación hasta ciertos niveles, limitando el gasto de los profesores, lo que no da garantías de la calidad. La flexibilización laboral es otro punto relevante del modelo. Ya no hay garantías para los trabajadores, los contratos deben generar la menor carga para el empleador. Por otra parte, busca la eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica, la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, es decir, que se ajusta la dinámica comercial y financiera a todo nivel para el beneficio de la riqueza. Entre otros aspectos, los teóricos denominados neoliberales promueven, mediante el beneficio individual, alcanzar el beneficio de toda la sociedad. ¿Cómo se conectan las ideas de Naomi Klein en la doctrina del shock de Zygmunt Bauman en la gran separación segunda fase con el diseño? Bauman desarrolla varios conceptos o puntos de vista que dejan ver la ceguera moral que define a nuestra sociedad moderna en este escenario neoliberal y en la que el diseño también toma posición. Estos son algunos de los conceptos que desarrolla el autor en este capítulo. Anhelo de justicia, la desechabilidad de los seres humanos, la libertad es más una carga que un privilegio, la institucionalización de la inseguridad, las estrategias y el potencial de los individuos deben ser usados aquí y ahora, pues después ya no servirán. La incertidumbre genera apatía y agresividad en las personas, y la agresividad se dirige a uno mismo, los cuales iremos viendo en detalle con ayuda de algunos ejemplos. Bauman introduce el concepto de anhelo de justicia diciendo: el ser humano es el único animal dotado de tomar decisiones entre el bien y el mal, entre lo que es justo e injusto, en resolver cómo debe vivir, morir y organizarse, siendo el Estado la instancia donde el bien y el mal toma orden. ¿Qué necesita la sociedad para alcanzar la justicia? Una sociedad es justa en tanto exista un cuerpo político que critique su nivel de justicia o injusticia para mejorarla. El concepto de justicia es discutible por definición y siempre estará abierto y en construcción. La política es en sí la crítica permanente de la realidad, por lo tanto es un mecanismo de cambio abierto, autocrítico y autotrascendente y no de conservación. En este sentido, el anhelo de justicia impide que el cuerpo político permanezca estático. Pero ¿cómo juegan los gobiernos de Occidente el anhelo de justicia hoy en día? Los gobiernos, así como sus campañas, se han convertido en formas de consumo. Uno compra el partido que aparentemente le presta un mejor servicio. Con la refrendación de los acuerdos de paz con las FARC, los colombianos vivimos el año pasado por lo menos 2 episodios que a mi parecer nos permiten ver la lucha por el anhelo de justicia. El primero estuvo vinculado a la votación del sí y el no, con un manejo de diseño de campañas publicitarias y mensajes que llevaron a los ciudadanos a tomar decisiones frente a 2 formas de discursos, los de la justicia, la reconciliación y el perdón, buscando pasar la hoja de la historia de 50 años de violencia, y los del miedo y el riesgo a perder, una lo que está en los escenarios de la injusticia e impunidad. Tomando a Bauman, se puede decir que fueron formas de salvaguardar la libertad de los individuos por sí mismos. El segundo episodio se dio después del plebiscito, cuando el no ganó. Los jóvenes lideraron una serie de marchas en las que estuvieron presentes diversas formas de expresión que llevaron a los ciudadanos a manejar mensajes de paz, visibilizando las víctimas y los deseos de paz entre la desilusión de un país dividido y engañado por campañas amañadas con mensajes dados dentro de las redes sociales y los medios de comunicación. Sumando ausencias fue una propuesta liderada por Doris Salcedo, artista colombiana quien, con la ayuda de cientos de personas unidas por el sentimiento de paz, cosieron y bordaron sobre las telas blancas los nombres de más de 1.900 víctimas. Con ello se rendía homenaje no solo a las personas que cayeron en la guerra, sino a todo un país que no había tenido la oportunidad de manifestarse en un acto colectivo y participativo. La Plaza de Bolívar se cubrió en un 95% de telas que fueron cosidas por estudiantes, trabajadores, artistas y políticos. Anhelo de justicia. La justicia es un mecanismo de cambio.
no de conservación o de preservación. El Estado se ha encargado del sufrimiento humano y no humano. La justicia es una tarea que se cierne sobre el futuro aún desconocido, tarea que exige nuevos planteamientos y acciones. Bauman cita a Cornelius Castoriadis para hablar de la autonomía de la sociedad desde dos dimensiones, la capacidad de cambiar las cosas y la capacidad de elegir qué se debe cambiar. ¿Cómo fue la campaña de Barack Obama? La campaña de Obama fue conocida por el uso de logos, en especial uno de un círculo, cuyo centro tiene un sol sobre un campo y con los colores de la bandera estadounidense. Fue diseñado por la firma LLC en Chicago, quienes afirmaron: buscábamos una O para su nombre y tuvimos la idea de un sol y un nuevo día, un sol que se levanta en el horizonte y evoca un nuevo sentido de esperanza. En el momento en el que Obama se proclama como candidato presidencial, no olvidemos que como senador ya habría propuesto soluciones de recuperación frente a la crisis que se estaba viviendo en el mercado inmobiliario, bancario y bursátil, seguido por la depreciación de la moneda. Al igual que en 1929, millones de estadounidenses perdieron sus empleos y sus viviendas. En esta medida, Obama se convertía en la salida de la crisis. Hubo quienes lo compararon con Martin Luther King por ser el primer candidato de color en este país. Además, en su campaña Obama hizo hincapié en la esperanza de un futuro mejor. Desde allí propuso la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, el programa de desarme nuclear, acción que lo llevó a obtener el Premio Nobel de Paz en el 2009. Propuso adicionalmente la independencia energética de los países exportadores de petróleo, lo cual incluía un plan de nuevas energías para Estados Unidos y la asistencia sanitaria para la mayor parte de la población. Otro ejemplo en términos de diseño fue el desarrollo de la primera campaña presidencial promovida a través de las redes sociales y plataformas online. Bell Self fue el hombre que diseñó la página web, la creó en 10 días y logró atraer a millones de seguidores. Usó a Facebook y MySpace de una manera nunca vista, logrando una lista de contactos electrónicos de más de 13 millones de personas. La página de Facebook atrajo a 3 millones de personas y myBarackObama.com, su red social, contó con 2 millones de personas más. Además, se colgaron más de 2.000 videos en YouTube que fueron vistos más de 15 millones de veces. ¿Qué más puede hacer el diseño en el escenario político? La libertad es más una carga que un privilegio. La construcción del individuo se salvaguarda a partir de la libertad, pues favorece la voluntad de experimentar y hacer frente a los riesgos. De acuerdo con Bauman, la modernidad prometió llevarnos a la felicidad universal y eliminar toda forma de sufrimiento innecesario. Se creyó que la libertad salvaguardaba al individuo, pues favorecía la voluntad de experimentar y hacer frente a los riesgos. Por tanto, el autogobierno debería ser de cada uno. El individuo es promotor de su propio destino, pero ¿quién debe responder por las condiciones para su construcción? Recordemos que el Estado moderno se resiste contra toda situación desagradable. Sin embargo, con la privatización de las empresas, las organizaciones e instituciones dejaron a los individuos con la responsabilidad de su libertad. Pero la libertad individual se acompaña de impotencia y nerviosismo, debido a que la independencia y la responsabilidad para cada uno es abrumadora. La individualización está acompañada de soledad. No son gratuitas las nuevas prácticas que se juegan en los radicalismos y fundamentalismos. Change.org es la mayor plataforma de peticiones del mundo. Como organización constituida legalmente, incluye la venta y prestación de servicios mediante envíos masivos de listas de correo y servicios derivados. Change.org además actúa como un blog y lugar de acogida libre y pública de peticiones por Internet de carácter cívico, reformista, social y en general reivindicativo del cumplimiento de los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Society pagan al sitio para alojar sus peticiones. Los invito a ver el link que está junto a esta charla. Bauman afirma: al verse el narcisismo individual frustrado, se busca compensación en el narcisismo colectivo que les restituye en algo la autoestima que en la misma colectividad que les quita. ¿Cuál fue el sentimiento que quedó detrás del plebiscito? Si miramos el video con atención, podemos identificar sentimientos de dolor, solidaridad y esperanza que fueron de alguna manera actos de reconciliación de nosotros mismos. Estaban los que habían votado por el sí y los que habían votado por el no, pero también los que no habían votado y necesitaban unirse al país. Fueron más de un mes de marchas por toda Colombia.
La desechabilidad de los seres humanos. Dos ideas de Bauman que explican la desechabilidad.